con la parte de teoría de cola o lo que es análisis de los sistemas de colas, pues eh, esta es una de las herramientas o de las metodologías que se utilizan para analizar la prestación de servicios. Eh, Casi siempre en cualquier lugar que uno accede para recibir un servicio, hay un tema de colas, un tema de línea de espera, de que usted para recibir el servicio o ser atendido necesita hacer una cola, una línea en donde usted eh, accede a ella para fines de recibir ese servicio, un hospital, un supermercado. Usted va al supermercado y va a hacer una fila para pagar, usted va al médico y tiene que hacer fila para que lo atienda cualquiera de los médicos que se vaya a consultar. Usted va a un car wash, si quiere para lavar el carro, tiene que esperar que otro que llegó también acceda. O sea, porque hay una metodología de atención del cliente. Y esa metodología está sustentada en el tema del sistema de colas. Entonces, no importa lo que pueda, a nivel empresarial, por ejemplo, en una empresa, tú tienes varios equipos que entran, se dañan simultáneamente, y entonces cada uno, hay un solo mecánico, por ende, tú tienes que ponerle una programación, cuál va a reparar primero, cuál después, y así sucesivamente. Pues todo lo que vemos a nivel de vida maneja los conceptos de líneas de espera. Entonces, ¿para qué se utilizan la teoría de cola? Bueno, la teoría de cola lo que trata de manera probabilística, generar un análisis sobre la funcionalidad del sistema y dependiendo de los resultados que tú tengas con el sistema, de qué tan larga es la cola o qué tan corta es la cola, uno pueda tomar decisiones de mejorar o cómo eficientizar ese proceso. Entonces, eh, a grosso modo, como vemos, se estudia para, como dice acá, para, vamos a decir, para representar los tipos de sistemas de líneas de espera, en donde hay que esperar para recibir un servicio. Y básicamente las fórmulas de estos sistemas va a tratar de inferir sobre la base de promedio, de cómo van a ocurrir las cosas y generar promedio. Muchos de los sistemas de simulación y de las informaciones que se puedan hacer en simulación, uno puede tratar de modelar los sistemas de modelos de teoría de cola para generar como sistemas, cómo funcionan regularmente y a partir de ahí entonces dar una inferencia. Entonces, en el caso de las informaciones básicas que se manejan en cualquier sistema de cola, pues están el proceso, o sea, cómo se generan los clientes al sistema, cómo es la fuente de entrada. Dígase, la fuente de entrada es una población de cómo es la llegada de esas personas a los sistemas, al sistema de cola. Entonces, yo voy a manejar entre informaciones básicas en la fuente, el mecanismo de servicio, cómo es la disciplina de la cola, cómo la gente hace la cola, y básicamente es un esquema como lo vemos acá. Los clientes se generan de una metodología como un proceso aleatorio. Los clientes llegan y yo hoy decidí ir al banco a cambiar un cheque o a cobrar o a depositar. Pero así como alguien decidió en este momento ir a un banco, así mismo otro conjunto de personas de diferentes lugares que son clientes de ese banco. Lo correcto es que el número de la generación de la fuente de entrada es cualquier cliente de ese banco. Entonces los clientes llegan al sistema y entonces proceden a ingresar a un proceso de filas donde se organizan
para entonces pasar a recibir el servicio. Y tan pronto usted recibe su servicio, usted se va. Eso es a grosso modo lo que es esto. Entonces, ¿qué analizamos en el sistema? Cómo se genera la entrada de los clientes, cómo es el mecanismo de espera, dígase, ok, ese sistema de espera cuando él llega, ¿cómo es el tema? La gente llega el primero, se va colocando uno detrás de otro y así sucesivamente el primero que llegó va a ser el primero en salir y ustedes saben que cuando manejan inventarios, en el caso de, imaginemos que fue el inventario, hay diferentes metodologías también para el tema de cómo se atiende. Pero lo correcto y lo normal, ustedes saben, es el primero en entrar, el PEPS, primero en entrar, primero en salir. A menos de que exista un tema de sistema aleatorio y de conveniencia o preferencia, en donde ustedes saben que sucede mucho eso, de que hay preferencias en algunos sistemas, pero ya están parametrizados como tal. La preferencia por el tema de que si es una mujer embarazada, si es un envejeciente, esas son cosas, preferencias que sabemos que están en los sistemas y hay que sobreexistir con esto. Pero igual, ¿cuál es la probabilidad de que tú estés en una fila y te lleguen 10 embarazadas, 20 envejecientes? O sea, sabemos que sucede uno, dos, tres, pero ya también va a depender qué tan saturado está el sistema para que se vean tantas personas de ese tipo de cosas. Entonces, la fuente de entrada, por lo regular, es el tamaño de la cantidad de clientes que pudieran en algún momento determinado requerir un servicio. Entonces, ese es el número de clientes potenciales y básicamente se estudia para entender si esa fuente de entrada es infinita, dígase ilimitada, o si es limitada, porque dependiendo de esos conceptos, pues entonces se toman decisiones de cómo se analizan. Entonces, eh, esa fuente de entrada es la que alimenta el sistema. En el caso de la cola, te digo, te llega, hay que esperar antes de recibir el servicio. Entonces, la cola no es más que donde las personas van a esperar. Y ahí hay algunas informaciones que hay que analizar. ¿Existen restricciones con respecto al número de máximo de clientes que pudieran admitirse para fines de espera? Y entonces aquí va a venir el tema. La cola puede ser finita o infinita. Y dependiendo de eso, entonces también se toman modelos para fines de análisis. Entonces, aunque la mayoría de los modelos dice que la cola, vamos a decir, la cota superior a veces es tan alta que al final de cuentas se asume como que puede ser infinita en caso de, por el tema de eso. Entonces, la disciplina de cola es como lo decía ahorita, el normal es esto. El primero en entrar es el primero en salir. Esa es la regla natural que uno espera que se cumpla en los sistemas de cola. Ahora, a veces cuando uno ve los sistemas. Entonces, cuando uno ve los sistemas de cola y sabe que a veces esos sistemas uno ve que es una pantalla. Ahora hay muchos bancos también que tú, dependiendo del tipo de servicio, te ponen en una cola diferente. Entonces a veces uno dice, yo no sé si en ese sistema realmente aplican el criterio de primero en entrar y el primero en salir, porque uno ve como que una persona que llegó después de uno, al final termina siendo atendido primero. Entonces, a veces esos sistemas informáticos que te clasifica, dependiendo del servicio que vas a utilizar, pues entonces te ponen otras filas ya internas y a veces ahí se pierde el tema del criterio de primero en entrar y primero en salir. Y entonces a veces eso genera cierta inconformidad con los clientes, porque uno se siente como que hay un tema ahí aleatorio,
Pero en realidad lo que va a pasar es que como ellos te subclasifican de acuerdo al servicio que tú vas a prestar, te ponen en esa cola y entonces definen algunos servidores o las personas que prestan el servicio para que atienda tales o cuales situaciones. Y entonces a veces cuando hay otros que tienen una situación un poco más ágil, lo ponen con otro servidor y entonces este puede entonces darle salida más rápida a esos clientes con eso. Entonces a veces por eso esos protocolos de sistemas que actualmente uno lo ve en cualquier banco, hospitales o clínicas, mejor dicho. También lo vemos en los laboratorios médicos, que tú llegas, tomas un ticket y ese tema de los sistemas que te va llevando en el sistema de que pase a tal estación y demás. A veces se pudiera malentender como que existe un tema aleatorio, pero no hay nada aleatorio, es simplemente que dependiendo de el servicio, entonces te generan líneas de esperas independientes, cada una de ellas en esta plataforma. Ahora, hay diferentes modelos, aunque la que, como digo, la que de manera natural, esa es la que uno dice que es la normal, y todos esperamos recibir esa disciplina y cuando uno analiza un sistema, uno analiza si él, cómo funciona. Primero en entrar, en primero en salir. Entonces, el mecanismo de servicio ya lo que va a tratar de manejar es qué cantidad de personas prestan los servicios y el tiempo, pues, qué tiempo promedio dura con cada una de las personas. Ustedes saben que es promedio, que al final de cuentas el análisis lo vamos a hacer sobre la base de tasa. Una tasa de salida te va a llevar a un promedio de atención de clientes por hora, por minuto o por la unidad de tiempo que se determine para definir la salida. Entonces, y básicamente este sería como el esquema natural. Ustedes tienen una fila, luego tiene los clientes que están siendo atendidos y ya después cuando termina sale. Entonces, en los sistemas de cola normalmente tú vas a tener los clientes que llegan, hacen su fila, van esperando, luego tengo varios servidores que prestan servicio y después que cada uno de ellos atienden, el cliente se va atendido. Eso es el esquema natural. Entonces, ¿qué informaciones de manera general debemos de entender? Bueno, por ejemplo, cosas que uno va a manejar, en este caso, a nivel de probabilidad, es el tema de eh, cuál es la probabilidad de que no existan clientes en el sistema, dígase que el sistema esté ocioso, y cuál es la cantidad de personas que vamos a tener de manera general en el como les decía, algunas de las informaciones que vamos a analizar en los sistemas va a ser de manera general cuál es la probabilidad de que exista, que el sistema esté ocioso, qué es la probabilidad de que no existan clientes, pero así mismo vamos a analizar cuál es la probabilidad de que existan N clientes, cualquier número de clientes que fuera. Entonces, eh, en ese contexto, vamos a ver, bueno, aquí creo que es aquí es. Aquí, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a analizar nosotros? Por ejemplo, en los modelos, uno pensará que uno entendería que el modelo de un servidor, dígase que solamente es una persona que atiende,
uno entendería que tal vez no es común, pero en realidad en la vida cotidiana, sí encontramos cantidad de situaciones en donde efectivamente solo hay un único servidor que atiende a los clientes. Y pensemos en una clínica. En una clínica tú ves una gran cantidad de afluencia de personas que asisten a al hospital o a la clínica. Pero en realidad, cada una de esas personas va a una puerta totalmente diferente. Entonces, yo me voy a consultar por un tema vamos a decir, de ortopedia, otros se van a consultar por un tema de, por ejemplo, ahí cada persona se iría por diferentes situaciones, o sea, otros irían a ver al cardiólogo. Entonces, pero en las clínicas, por lo regular, cuando ven las especialidades por tanda, en la mañana es fulanito de tal el único ortopeda que está. Y en la tarde puede ser que aparezca otro ortopeda, pero es otra persona que cubre el tema de la ortopedia en la tarde. En la mañana hay un cardiólogo, pero en la tarde es otro cardiólogo. Entonces, a menos que sea un- una plaza de la salud en donde ya tú tienes varios eh, médicos o profesionales de la medicina que pudieran estar trabajando de forma simultánea, pero ya es porque manejan un volumen mayor de mayor cantidad de personas, entonces ya ahí requieren entonces tener varios servidores para atender. Entonces, lo que vamos a ver es que en la medida de lo posible, o sea, cuando ya requerimos más de un servidor, es porque ya el sistema demanda esto. Entonces, ¿qué vamos a analizar de los sistemas? Bueno, de los sistemas, en realidad, nosotros lo que vamos a hacer es un una tasa promedio de llegada, que es lambda, es como se conoce la tasa de llegada, que no es más que la sumatoria de las llegadas por la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. Y tenemos un tema de lo que es informaciones generales del sistema. Por ejemplo, en los sistemas tenemos informaciones como esta. ¿Cuál es la probabilidad de que existan cero clientes? Y relaciones en el tema de las variables. O sea, aquí hay algunas relaciones que debemos de, y vamos a tratar de tabularlas para fines de... Hay informaciones como esta que debemos de manejarla. ¿A qué se refiere wait, el, el, el tiempo de espera? Waiting time, W. Hay un tema del W que se refiere al tiempo del sistema y el waiting de la cola, W sub Q, se refiere al tiempo en la cola. ¿Cuál es el tiempo promedio que duraría una persona? Entonces, por un lado tenemos algo, vamos a ponerlo en lambda, el mío. Esta es la tasa de llegada. Entonces, la tasa de llegada y tenemos la tasa de servicio, que es la tasa de salida. Por un lado tenemos tasa de llegada y entonces tenemos un nivel de utilización que se define como la tasa de llegada entre la tasa de salida por la cantidad de servidores.
Y que cuando el servidor es 1, eso se simplifica como lambda sobre mu. Cuando es un único servidor, pues entonces se simplifica como lambda sobre mu. Ahora, las relaciones del tiempo las vamos a calcular con estas expresiones. De que, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto tiempo dura una persona en promedio en cola, no es más que la relación de dividir la longitud entre la tasa de llegada promedio. Igual, si es acá, es el tiempo en cola sobre la tasa promedio de llegada. Entonces, esas son relaciones básicas que debemos de manejar. Entonces, cuando vemos un sistema en donde hay un único servidor, pues aquí también hay informaciones que calculamos como la probabilidad de que no existan ningún cliente en el sistema, donde la probabilidad de que no exista cliente no va a ser más que 1 menos la probabilidad de utilización, que es esta expresión. Esta expresión es la utilización del sistema, que es lambda sobre mu. Y P sub 0 no sería más que restar 1, que sería el 100%, yo debería de hacerlo con él. Entonces, ahora sí, P sub 0, por ejemplo, es 1 menos la utilización, que sería la parte que vemos acá. Entonces, miren acá, que es 1 menos ρ, y la probabilidad de que existan n clientes para n mayor o cualquier valor, la probabilidad de que existan cualquier cliente es P sub 0 por ρ a la n, o sea, P sub 0 por ρ a la n. Es 1 menos ρ por P sub n, eso ρ a la n. Entonces esa es una forma como podemos nosotros calcular la probabilidad de que existan n clientes en el sistema. Entonces, ahí tienen el desarrollo de cómo se calcula L para un servidor, por ejemplo, cuando hay un único servidor. En este caso, vamos a hacer esta expresión sobre la base de que solo hay un único servidor, por ejemplo. Cuando hay un único servidor, dígase que es una sola persona que va a atender todo esto, tenemos una expresión que nos permite a nosotros calcular estas ecuaciones que vemos acá. L básicamente sería lambda, que no es más que la tasa de llegada, menos la tasa de salida, menos lambda. Y en el caso de LQ, tenemos lambda al cuadrado entre mu, mu menos lambda. Entonces, para un servidor, si yo sé que W es L sobre lambda, pues nosotros podemos decir
que W no es más que 1 sobre mu menos lambda, eliminando el lambda de la expresión anterior, y el W sub Q, como es LQ sobre lambda, pues sería lambda sobre mu menos lambda, la expresión que estaríamos utilizando en este caso para un servidor puntualmente, que es los primeros ejemplos que vamos a tratar de abordar puntualmente. Entonces, ¿qué información adicional eh, o relación importante deberíamos de tomar en cuenta? Voy a buscarla para tenerla ahí. Aparte de estas relaciones que vemos acá de L lambda W sub Q, está, exacto, lambda, ok, ok, aquí está, ok, exactamente. Entonces, aparte de las relaciones de Little, que son las fórmulas de Little, que es las relaciones que vamos a hacer ahora, de la relación de cola por, fíjate que tú puedes hacer el despeje en función de esto. También hay que entender que el tiempo del punto de vista en el tiempo en el sistema, que se refiere al tiempo en el sistema, no es más que 1 sobre mu. Esa es una. Y el tiempo entre llegada, el tiempo, vamos a decir, este tiempo es el tiempo que te prestan servicio, el tiempo de servicio. Dígase, para prestarte el servicio, ¿qué tiempo dura? En promedio, ese tiempo. La tasa de salida por esto. Y la otra es el tiempo de llegada o el tiempo entre llegada. El tiempo entre llegada es 1 sobre lambda, que sería el tiempo entre llegadas. O sea, ¿qué tiempo duran entre la llegada de un cliente y la llegada del otro cliente? Eso es básicamente para describir la tasa. Entonces, el W también se pudiera equiparar a que el W no es más que el tiempo en espera más el tiempo de servicio, que no es más que 1 sobre mu, que es el tiempo de servicio. O sea, yo puedo también calcular el tiempo total del sistema conociendo el tiempo que duran en cola más el tiempo que duran en prestar el servicio, que no es más que 1 sobre mu. Esas son algunas de las relaciones que se deben de utilizar para fines de analizar un sistema de colas de un cliente. En primera instancia lo vamos a ver con un cliente. Y finalmente hay un tema de probabilidad para saber qué cantidad de cliente hay cuando hay, por ejemplo, qué probabilidad de clientes pudieran exceder, que es este que está aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que no existan ningún cliente, vamos a decir, o que la espera de los clientes exceda un tiempo? O sea, la probabilidad de que un cliente exceda, vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo en espera de un cliente exceda un tiempo en específico? Entonces, para eso utilizamos esta expresión que está acá, que es E a la menos mu. Ahí lo que estamos viendo es, mira, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo en espera sea
tal, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera, dígase, cuál es la probabilidad de que un cliente pudiera esperar más allá de un tiempo en específico? Entonces ahí uno ve cuál es la probabilidad de clientes que pudieran esperar más allá de un tiempo. Y para eso tendríamos esta expresión que está aquí, que es para poder encontrar esa parte. Entonces, por ejemplo, que el tiempo de que haya la probabilidad de que el tiempo sea mayor, bueno, es igual. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente pudiera durar más allá de un tiempo en espera? Un tiempo en específico, que la cola, vamos a decir, el tiempo de espera exceda al tiempo. Pues para eso estaríamos utilizando la siguiente expresión, que no es más que la tasa de utilización del sistema por el exponencial de menos mu por uno menos rho por el tiempo en específico que se esté trabajando, siempre y cuando ese tiempo sea mayor que cero, por ende es obligatorio que el tiempo de espera tiene que ser mayor que cero para que se pueda estimar esta parte. Y si es del sistema, pues entonces también tendría, si fuera que también pudiera hacerse también la parte del sistema con esta medida de desempeño. Entonces, ¿cómo analizamos algún modelo de sistema de cola? Bueno, para analizar los sistemas de cola, eh, simplemente necesitamos dos informaciones. Y según lo que vimos, es identificar si es de un servidor, que es S1, solamente es un servidor que va a atender, y las dos informaciones que obligatoriamente necesitamos para resolverlo es la tasa de llegada, mu, y la tasa de salida, lambda, la de llegada, y mu, la de servicio. Esas son las dos informaciones básicas que necesitamos identificar de cualquier modelo para poder resolverlo. Y lo bueno que tenemos acá es que ya Tora sí tiene la particularidad, en el caso de Tora, Tora sí tiene la particularidad de poder resolver este tipo de problemas porque tiene esa facilidad para fines de esta parte. Tora, por ejemplo, tendrá disponible el queuing análisis. El queuing análisis está disponible en todo. O sea que lo que tiene que ver con esta plataforma, los problemas que vamos a ver en esta unidad, pues estará disponible lo que tiene que ver con la plataforma para poder acceder a la solución de los mismos. Así que tienen esa ventaja por esa vía. Vamos a ampliar un poco aquí para que aunque se distorsione. Entonces, a grosso modo, vamos a ver. Ok.
Miremos esta. Ok, la tienda de abarrotes de Friendly Neighbor, el, el vecino amigable, tiene una caja de salida con un cajero de tiempo completo. Los clientes llegan aleatoriamente a azar con una tasa media de 20 clientes por hora. En promedio, tasa media promedio, los clientes llegan 20 clientes por hora. Si uno va a hacer un estudio de promedio, uno simplemente va viendo, va contabilizando cuántos clientes llegaron por hora y al final de se hace inferencias sobre la base del promedio. Entonces, ok, entonces, tiene una caja y los clientes llegan 20 por hora. Dígase que los datos que me está diciendo este elemento, los datos que me está aportando este elemento, lo que me está diciendo es, mira, que la tasa de llegada en promedio es 20 clientes por unidad de tiempo. 20 clientes por hora. Entonces, mientras que la distribución del tiempo de servicio, dígase, el tiempo de servicio, es aproximadamente un promedio de 2 minutos. En 2 minutos atienden los clientes. Esto provoca que al parecer se generen varias filas un poco largas, según lo que las quejas que reciben de los clientes, según lo que indica acá. Entonces vamos a calcular el mu. Era 1 sobre el tiempo de servicio, por tanto es 1 por 2 minutos, pero aquí está por hora, por ende deberíamos de multiplicar esto por los 60 minutos que hay en una hora para estandarizar la unidad de medida de estas dos variables, y 60 entre 2 quiere decir que aquí se atienden aproximadamente 30 clientes por unidad de tiempo, que en este caso es hora. De acuerdo a la información de utilización del sistema, que no es más que lambda sobre mu, porque es un solo servidor, la utilización del sistema está a un 2/3.
o lo que es lo mismo, un aproximado de 66,67%, que es básicamente el tema del tiempo que se puede manejar. Ahora, también decíamos que podíamos calcular cuánto era la probabilidad de que no exista cliente. Bueno, la probabilidad de que no exista cliente, de que no exista ningún cliente en el sistema, es uno menos la utilización. Por tanto, es uno menos 2 tercios. Por tanto, un tercio del tiempo, dígase aproximadamente un 33,3% del sistema va a estar ocioso. No quiere decir que, por ejemplo, si yo trabajo 8 horas, el sistema, un tercio de 8 horas, por ejemplo, dividido entre 3. No quiere decir que mira, desde las 8 hasta las 10 o casi hasta las 11 va a estar libre. No, lo que está diciendo esta probabilidad de peso cero es que durante el tiempo de las 8 horas, aproximadamente 2 horas distribuidas entre todo el momento, en cualquier momento, ustedes han ido a un banco en algún mes, en algún día, en algún horario, en donde usted llega y usted es el siguiente cliente que van a tener porque no había más nadie ahí. Eso es, usted era el que llegó para que lo atendieran. O sea, eso sucede en algunos momentos, pero va a otro momento del banco y se encuentra la fila de todo el tamaño. O sea, que eso es parte del tema de las probabilidades. O sea, que en un periodo de tiempo aproximadamente de 2 horas, distribuida 2 minutos allí, 3 minutos allá, o sea, usted va a un cajero, él duró 2 minutos sin nadie. Después llegó cliente, lo atendió, pero después duró 3 minutos sin nadie. Más adelante atendió 5 clientes y después duró 15 minutos sin nadie. A eso que se refiere este peso cero. Es a un promedio de tiempo distribuido en todo el periodo de labor del ejercicio de este periodo. No se está refiriendo a temas consecutivos, sino probabilísticamente hablando, el promedio se va a manejar de esta forma, en promedio. Esa es la idea con esta parte. Entonces, el cliente, y vamos a verlo acá, Queuing Analysis, miren que el problema que estamos viendo, por ejemplo, 17, por ejemplo, 17,610, por ejemplo, 17,610. Vamos a generar dos escenarios. Un escenario de lambda, que es la tasa de llegada, está en 30, 20 que diga, y 30 es la que estamos viendo ahora. Pero luego, en el problema, me decían que ellos tratarían de mejorarlo, veámoslo acá, tratarían de mejorarlo para que contratar a otra persona que ayude a empacar los víveres y que reduzca el tiempo que dura un cliente vamos a decir, recibiendo el servicio, eh, que dure aproximadamente 1,5. O sea que la tasa de servicio ahora, con esta nueva metodología de que ahora el tiempo de servicio es aproximadamente 1,5 minutos, pues ahora vamos a poder atender mucho más clientes. Entonces, si viéramos que el tema de los clientes llegan de forma natural,
Entonces los clientes llegan de forma normal, pero ahora imaginémonos que el tiempo de servicio que se va a mejorar, el tiempo de servicio mejorado es 1.5. Por tanto, la tasa sería en este caso 1 por ese tiempo de servicio, 1 entre 1.5 por 60, en este caso 60 minutos sobre hora, para que el minuto que está aquí se elimine con este. Entonces 60 entre esto serían aproximadamente 40 clientes por hora. 60 entre 15 sería 6, sí, 60, 6, 15, 4. Entonces 40 aproximadamente clientes en esto. Entonces, ahora la tasa de utilización del sistema, ahora modificada, que es lambda sobre mu, me dice que yo voy a tener una tasa de utilización del sistema de aproximadamente el 50%. Fíjate que ya ahí de una u otra forma va a mejorar. Ahora va a tener más holgura el tema del cliente. Ahora voy a poder hacer, atender eh, más clientes a grosso modo. Entonces, aquí vamos a poner el 20 con el 40, que es la información que me pide. Fíjate que ahora solamente me pide número de servidores y tasa de llegada, tasa de salida. Punto. Esas son las dos únicas informaciones que usted necesita y la cantidad de servidores. Para resolver cualquier problema de cola, esas son las informaciones básicas y necesarias que, que vamos a requerir. No, no se necesita ninguna otra información. Entonces, y si le dan a resolver, digo que no. Y por ejemplo, la solución, miren el escenario 1, que es el que estábamos analizando, mírenlo acá. Lambda 20, esto, miren la cola promedio es 2 clientes en cola en el sistema y una cola de 1.33 clientes en promedio. En promedio quiere decir es un promedio. Y el tiempo es aproximadamente, esta vez hora, que sería, veámoslo, calculadora, por ejemplo, 6 minutos, porque punto 1 horas por 60 minutos, quiere decir que duran 6 minutos en el sistema. Dígase que el cliente, cuando decide apagar, dura 6 minutos en promedio. No quiere decir que todos los clientes duran 6 minutos. En promedio, hay algunos clientes que duran más y otros clientes que duran menos. Por eso es el tema de la probabilística de qué cantidad de clientes van a tener tanto en el sistema. Entonces, la tabulación, fíjate que aquí ya me da muchas de las informaciones que yo necesito calcular. ¿Cómo yo calculo este 1.33? ¿Cuántos clientes van a estar en cola? Oh, lambda al cuadrado por mu, mu menos lambda. Y eso es el tema de la cola promedio. Dígase que en promedio, acá, en promedio, los clientes van a durar lambda Q sobre mu menos lambda. Entonces, yo tengo aquí 20 al cuadrado entre, y pensemos en el primer escenario, que es el primer escenario que estamos hablando, 30 menos 20 va a ser igual a 400 por 30 por 10 en este caso. Por 10, porque 30 menos 20 es 10.
Eso sería 4 tercios. Y 4 tercios no es más que 1.333333. Eso fue lo que nos calculó acá Tora cuando vemos acá. La cola promedio es 1.33. Entonces los valores que podemos ver acá en Tora lo podemos calcular aplicando estas fórmulas. Pero ¿qué pasa con el escenario actual? Que el gerente entiende que estos tiempos, dígase, porque es una cola promedio, al final de cuentas existe una probabilidad de cantidad de clientes que duran ahí un tiempo razonable. Ay, disculpen. Yo dije por lado que yo estaba presentando. Bien, entonces, él entiende que dura mucho tiempo acá. Entonces, él quiere ver que el porcentaje de tiempo en el que hay más de 2 clientes fuera menor al 25%. Que hay más de 2 clientes fuera menor que el 25%. Bueno, actualmente, por ejemplo, la probabilidad de que exista cliente es 0,33, la probabilidad de que exista, fíjate que aquí el acumulado es 70%. ¿Qué quiere decir? Que si actualmente la probabilidad de que existan más de 2 clientes es 1 menos la probabilidad que existan al menos 2 clientes. Él quiere que sea menor que el 25. Actualmente esa probabilidad está por el 30%. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo no se cumple. Pero con la mejora, que es la siguiente, probabilidad de ocurrencia es 0, es 0.5. La de 1, la de 2, ya tengo el punto 87, por ende, la diferencia entre 1 menos el acumulado de 87 te va a bajar a un 12.5%. Entonces, este valor que él está buscando acá ya comenzaría a cumplirse, porque fuera menor. Entonces, fíjate que aquí ya ese criterio que inicialmente no se cumplía por los 2 minutos, ahora comienza a mejorarse, porque ahora baja a un 12 punto y pico por ciento. De un 30 mejoró a un 12%. O sea, la probabilidad de tiempo que va a haber más de 2 clientes solamente el 12% del tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? No es que ustedes trabajan 8 horas por un 12.5%. Entre 100 ya sabemos que es una hora. No es que estamos diciendo que una hora de tiempo, no, en distribuciones de fracciones de segundo, de minutos, de todo el acumulado, tú durante una hora distribuida en diferentes momentos, pudiéramos haber más de 2 clientes. Entonces, entonces, por ese lado ya ese criterio cumpliría con la mejora. Ahora, él también desea que no más del 5% de los clientes tengan que esperar 5 minutos antes de iniciar el servicio. Dígase, durar, ahí le está pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente dure más de 5 minutos en espera? Y eso es esta parte.
¿Cuál es la probabilidad de que un cliente dure más allá de 5 minutos de espera? Esta expresión que está aquí, por ejemplo. Esa no está en Toro, lamentablemente, pero por ejemplo, yo conozco RO, yo conozco ahora, por ejemplo, RO, ahora sabiendo que es 20 sobre 40, o sea, RO lambda sobre mu, ahora esto es un medio. Mu dijimos que era 40 y lambda que era 20. Entonces yo pudiera calcular esta expresión como cuál es la probabilidad de que un cliente pueda durar más allá de 5 minutos. Bueno, la probabilidad de que un cliente pueda durar más de 5 minutos y sabiendo que 5 entre 60, porque en este caso es en hora que estamos trabajando, es un doceavo, por ejemplo, porque hay que llevarlo a la unidad de medida que estemos haciendo el problema. Por ejemplo, ¿qué va a ser igual? Arroz por rho, que es esta expresión, que es un medio, por la exponencial de menos 40, por 1 menos rho, que sigue también siendo un medio, por 1 sobre 12, que sería 5 minutos. Entonces, ¿cuánto es un medio multiplicado por e a la menos? Esto es un medio, sería menos 40 sobre 2 por 12, 24. O sea, eso es un medio por e a la menos. Cada una de estas tiene cuarta. 10 tiene cuarta, tiene mitad son 20, mitad son 12, tiene 13, Serían 5 tercios. 5 tercios, porque tiene, ok, tiene 8 y 8. 5 tercios. Entonces, y eso debe darle un valor porcentual, porque va a ser 0 punto algo. El exponencial, sabe que esto es el logaritmo neperiano, el exponencial de S lee a la menos 5 tercios, que la base es 2.71, 2.81. ¿Cuál era la base del logaritmo neperiano? Pero, por ejemplo, ahí eso le va a dar un 0 punto algo, 0.0, no sé. E a la menos 5 tercios por un medio. Eso da, maestro, 0.094. 0.94. Bueno, en este caso, como esto es por 100, la probabilidad de que un cliente dure más allá de 5 minutos es un 9.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente uno de 10 clientes pudiera durar un tiempo de espera mayor que 5 minutos. Mayor que 5 minutos. Pero ¿qué pasa? Él esperaba
que no más allá del 5% de los clientes. En realidad ya ahí no, vamos a decir, si lo vemos de ese contexto, no estamos cumpliendo, porque aquí la probabilidad de que existan más allá, que un cliente cualquiera pueda durar más de 5 minutos, en este caso, eso es lo que está viendo, si ustedes se recuerdan de teoría de normalidad, el tema de esto, eso lo que está viendo es esta parte que está aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo sea más allá de un tiempo específico? ¿Cuál es esta franja de clientes? Solamente el 9.4% de los clientes pudieran durar más allá de 5 minutos en espera. La espera promedio del sistema número 2, el tiempo de espera promedio en promedio es 0.25 de hora. O sea, el tiempo promedio ahora está dando 0.025 por 60. Eso es aproximadamente 1 minuto y medio en promedio. Ahora, la probabilidad de que algún cliente pudiera durar más de 5 minutos es apenas de un 9%. Ahora, el escenario inicial, si vamos al escenario inicial, en donde el tiempo promedio nada más en la cola era 0.067, por ejemplo, en la cola era 0.0.667 por 60. Anteriormente eran 4 minutos. La gente duraba 4 minutos en espera en promedio. En promedio, ustedes se recuerdan, y volvemos al tema normal. Como lo está manejando el tema, esto es la normal. La normalidad lo que le está diciendo es en promedio. Está durando en promedio. Un cliente en espera en promedio está durando 4 minutos en el tiempo de espera. ¿Qué quiere decir? Que hay un 50% del cliente que dura más de 4 minutos y un 50% del cliente que dura menos de, porque la franja de la media está al 50-50, divide el pastel en 50. Si nosotros calculamos cuántos clientes de esta primera etapa duraban más allá de los 5 minutos, por ejemplo, en la versión inicial, en donde lambda seguían siendo 20 y mu eran 30 antes del ajuste, y teníamos una utilización de 2/3, por ejemplo, si hubiéramos calculado la probabilidad de que el cliente durara más allá de 5 minutos, ¿qué hubiéramos obtenido? Recordémonos que PW sub Q mayor que un tiempo no es más que ρ por E a la menos mu, 1 menos ρ por el tiempo que estamos buscando. Entonces, si vemos esta parte, sería 2/3 E a la menos 30 por, en este caso, 2/3 sería 1/3, la probabilidad de que esté ocioso, multiplicado por el 5, en este caso 5 sobre 60, que es lo mismo que dijimos ahorita que era 1 sobre 12. Entonces, esto hubiera dado 2/3 por E a la menos 30 entre 3 a 10, 10 sobre 12 sería menos 5 sextos. Mitad de 10, 5, mitad de 12, 6. E a la menos 5 sextos multiplicado, E a la menos 5 sextos por el exponencial, multiplicado por 2/3, ¿cuánto da? 0.29 redondeado.
29. ¿O qué quiere decir? Un 29% de los clientes. Era aproximadamente 3 de cada 10. 3 de cada 10 clientes duraban más allá de 5 minutos. Ahora, con la mejora de esto, baja a 1 de cada 10. O sea, al final no estamos cumpliendo con el 5, pero hay un avance. Entonces, eso es un tema de que tal vez hay que seguir mejorando porque todavía no hemos llegado a lo esperado, pero ya por lo menos vamos avanzando. Entonces, fíjate cómo es que se mejoran los sistemas. Los sistemas se mejoran sobre la base de yo puedo ser más eficiente en la prestación del servicio. Fíjate que si yo duro menos tiempo para atender al cliente, ¿cómo eso me impacta de pasar de 2 minutos ahora a 1.5? Entonces, para eso que podemos utilizar Tora. Tora nos va a permitir a nosotros generar tantos escenarios como queramos para ver cómo sería el potencial. Y entonces uno ahí tratará, en este caso, trataría de ver cómo nosotros podemos resolver esto y obtener el mejor resultado posible. Entonces, esto es a grosso modo, básicamente teoría de cola general. Entonces, es un primer approach, primer bosquejo, en donde hemos utilizado las fórmulas relacionadas a este tema. Y ya el tema de calcular el L, el WQ, ya es simplemente aplicar la fórmula. Y como le decía, Tora te permite, por ejemplo, miren acá, te calcula la LS, que es el sistema, LQ, que es la cola la longitud de la cola, el tiempo en el sistema y el tiempo en cola. Y aquí tienen las probabilidades acumuladas y relativas de cada uno de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que existan N clientes en el sistema? 5 sería esta. Y si es hasta 5, sería el acumulado que está acá. O sea que el 98% del tiempo o el 99% del tiempo se va a manejar con 6 clientes o menos. Eso es lo que me dice esta probabilidad acumulada. Que en el 99% del tiempo ya el sistema se va a manejar con menos de tantos clientes. Pero si nos vemos acá que ya el 93 es bastante bueno y no va a pasar de 3 clientes. Va a ser o 0 o 1 o 2 o hasta 3 clientes. En el 93% del tiempo. Entonces eso también es otra de las informaciones que podemos hacer y ya en la próxima seguiremos entonces calculando eh, algunos de estos, al final de estos planteamientos. Volveremos a ver algunos otros ejemplos con un servidor y luego vamos a ver con más de un servidor, porque también lo que hace el sistema de más de un servidor es que complica un poco la fórmula, pero en Tora, si queremos validarlo en Tora, es simplemente registrar una información aquí, decirle ahí cuántos servidores queremos plantear. En Tora simplemente es indicar la cantidad de servidores y ella va a aplicar las fórmulas que correspondan puntualmente. Preguntas. Bien. Ok, bien. Entonces, los que tengan Tora saben que por lo menos aquí van a poder nuevamente utilizarlo y QA Analysis nos va a permitir a nosotros analizar los problemas que vamos a ver acá. O sea que esa es una herramienta que deberíamos de tenerla en la mano para este tipo de problemas. Entonces, si no hay alguna pregunta, pues los dejaremos por acá hasta el día de hoy, hasta el próximo lunes, como nos dicen.